Hola estimados, hoy vamos a ver un nuevo ejercicio de equilibrio químico en donde el nivel de complejidad es un poco más alto en comparación con los videos anteriores. Y bueno, el enunciado dice lo siguiente: en un reactor cuyo volumen es de 1,5 litros a 400 grados Celsius, inicialmente había 2,5 moles de cloruro de nitrosilo. Una vez que se alcanzó el equilibrio, se encuentra que se disoció un 28% de cloruro de nitrosilo según la siguiente reacción. Bueno, ahí muestran la reacción, ¿cierto? Donde nos dice que 2 moles de cloruro de nitrosilo van a formar 2 moles de óxido de nitrógeno más cloro gaseoso. Y nos piden finalmente calcular la constante de equilibrio, ¿cierto? En el caso C de la reacción. Como ya habíamos dicho, el caso C se refiere a la constante de equilibrio expresando, ¿cierto?, las concentraciones tanto de los productos como los reactantes. Bueno, para comenzar a atacar este problema conviene hacer una tabla en la cual tiene que reflejar el inicio, después tiene que reflejar la reacción como tal, para finalmente reflejar el equilibrio final que alcanza esta reacción. Recordemos que esta doble flecha indica que es una reacción que está en equilibrio, una reacción, ¿cierto?, de tipo reversible, y lo que nos están pidiendo es calcular la constante de equilibrio. Y para calcular esta constante de equilibrio, nosotros tenemos que conocer todas las concentraciones de todas las especies en el equilibrio. Y esas concentraciones tienen que estar expresadas en molaridad. Entonces lo primero que hay que recordar es el concepto de molaridad. Y es aquel, ¿cierto?, en donde nos indica la relación entre los moles, ¿cierto?, del componente, cualquiera puede ser, dividido por los litros de solución. Y en este ejercicio lo primero que nos están entregando, ¿cierto?, son los moles iniciales del cloruro de nitrosilo, ¿cierto?, en los 2,5 moles. Entonces tenemos que calcular en primer lugar la concentración de cloruro de nitrosilo, la concentración inicial, pero expresada en molaridad. Y según la relación, molaridad es igual a los moles dividido por los litros de solución. Por lo tanto, la concentración inicial de cloruro de nitrosilo va a ser igual a 2,5 moles dividido por 1,5 litros, ¿cierto?, según la relación de molaridad. Bueno, al introducir esos números a la calculadora, nos da el resultado de 1,667 molar. Como ya encontramos la concentración inicial del cloruro de nitrosilo, vamos reemplazando en nuestra tabla. Entonces colocamos esa concentración en el inicio. Evidentemente en el inicio la reacción aún no ha comenzado, por lo tanto óxido de nitrógeno más cloro gas aún no existen. Por lo tanto, la concentración para ambos obviamente tiene que ser el valor de cero, porque como dijimos en un inicio solamente existe cloruro de nitrosilo, cuya concentración, recién la calculamos, corresponde a 1,667 molar. Luego lo que corresponde es calcular, ¿cierto?, qué parte del cloruro de nitrosilo va a reaccionar para finalmente formar óxido de nitrógeno y cloro gas. Y acá nos dan un dato en este ejercicio, nos dicen que una vez que se alcanza el equilibrio, se encuentra que se disoció un 28% de cloruro de nitrosilo. En otras palabras, nos están diciendo que un 28% del cloruro de nitrosilo inicial, ese fue el que finalmente va a reaccionar para formar el óxido de nitrógeno y el cloro gaseoso. Por lo tanto, tenemos que calcular el cloruro de nitrosilo disociado. Y como dice en el enunciado del problema, solamente reacciona un 28% del cloruro de nitrosilo inicial. Es decir, 28% es lo mismo que decir 0,28, y eso multiplicado por
667 molar, y esos datos al ingresar a la calculadora nos da el valor de 0,467 molar. Por lo tanto, ese es el cloruro de nitrocilo disociado. Entonces ese valor lo colocamos en nuestra tabla, lo cual va a reflejar esa parte es lo que solamente ha reaccionado para formar los componentes, ¿cierto?, que están dando vida a los productos. La siguiente etapa tenemos que calcular la concentración, ¿cierto?, que se va a originar a partir de este cloruro de nitrocilo. Y acá tenemos que usar la relación estequiométrica. Si nosotros observamos la relación estequiométrica de esta reacción, nos dice que 2 moles de cloruro de nitrocilo me van a generar 2 moles de óxido de nitrógeno y solamente 1 mol de cloro gaseoso. Fácilmente uno puede ver que estos 2 moles, obviamente va a ser la misma cantidad de estos 2 moles, y en este caso en el cloro gaseoso va a ser la mitad, ¿cierto?, de estos moles, ¿cierto?, que ya habíamos mencionado. Es decir, en la reacción que está provocando la generación del óxido de nitrógeno tiene que ser el mismo valor, porque están en la misma relación estequiométrica. Por lo tanto, yo puedo afirmar que esta misma concentración va a existir, ¿cierto?, en la generación del óxido de nitrógeno. Pero en cambio, la concentración que va a existir, ¿cierto?, asociada al cloro gaseoso, tiene que ser la mitad, porque viendo la reacción nos dicen que están en esa relación 2, 2, 1, o sea, la mitad, ¿cierto?, de 2. Por lo tanto, yo tengo que calcular esa concentración, ¿cierto?, que va asociada a la generación del cloro gaseoso. Entonces tengo que dividir, ¿cierto?, esa concentración por 2. 0.467 dividido en 2, eso me da un valor de 0,234 molar. Por lo tanto, esa es la concentración que corresponde a la reacción para formar el cloro gaseoso. Perfecto. Ya tenemos las concentraciones iniciales, tenemos las concentraciones en la reacción, y finalmente ahora tenemos que darle un sentido físico-químico de lo que está sucediendo. Es decir, inicialmente yo tenía 1,667 molar, ¿cierto?, como expresado en concentración, del cloruro de nitrocilo. Cuando ocurrió la reacción, estos 0.467 tienen que transformarse, o dicho de otra forma, tiene que desaparecer, de tal forma que estos 0.467 me vayan a formar tanto el óxido de nitrógeno como el clorogas. Por lo tanto, este tiene que ir con un signo menos, lo cual nos está indicando que esa parte del cloruro de nitrocilo se está ocupando para formar o generar el óxido de nitrógeno. Entonces, por un lado está perdiendo esta cantidad de cloruro de nitrocilo, y por otro lado, cuando se están formando los productos, obviamente esto se ve reflejado como una especie de ganancia. Por lo tanto, tiene que ir asociado con un signo positivo, porque se está generando. Y lo mismo va a ocurrir con el cloro gaseoso. Ahora que ya le hemos dado un sentido físico-químico a lo que está ocurriendo, ¿cierto?, con esta reacción, recién estamos en condiciones de calcular las concentraciones en el equilibrio. Y evidentemente, la concentración en el equilibrio del cloruro de nitrocilo va a ser esta diferencia entre lo que había en un principio menos lo que se ocupó para generar los productos. Por lo tanto, la concentración de cloruro de nitrocilo en el equilibrio va a ser igual a 1.667 menos 0.467. Y colocando esos valores en la calculadora nos da 1,2 molar. Por lo tanto, en el equilibrio, cuando la reacción ya alcanzó el equilibrio, la concentración del cloruro de nitrocilo es igual a 1,2 molar. Ahora corresponde hacer lo mismo con los otros componentes, ¿cierto?, que están participando en la reacción. Vamos a calcular la concentración del óxido de nitrógeno, pero en el equilibrio.
en el equilibrio, evidentemente tiene que ser una suma, porque yo en principio no tenía nada, pero cuando comenzó la reacción se fueron generando esta cantidad de molaridad. Por lo tanto, en el equilibrio tiene que ser una suma, porque eso es lo que se está generando, es decir, 0 más 0.467 evidentemente es el mismo valor. Por lo tanto, la concentración de óxido de nitrógeno en el equilibrio corresponde a 0.467 molar. Y finalmente nos queda por calcular la concentración de cloro en el equilibrio, y pasa lo mismo que en el caso anterior. Basta con sumar 0 más 0,234 y nos da un valor de 0,234 molar, el cual corresponde a la concentración de cloro en el equilibrio. Bueno, esta es la primera parte del problema, porque recién hemos encontrado las concentraciones de cada especie en el equilibrio, pero a nosotros nos están preguntando por la constante de equilibrio, K sub C. Y para determinar K sub C tenemos que recordar, ¿cierto?, la expresión. K sub C es igual, ¿cierto?, a una división entre las concentraciones de los productos elevados a sus respectivos factores estequiométricos y dividido por los reactantes, ¿cierto?, las concentraciones de los reactantes elevados también a sus respectivos factores estequiométricos. Por lo tanto, la constante de equilibrio para esta reacción sería, en el numerador iría la concentración del óxido de nitrógeno elevado a 2, ¿cierto? Recuerden, elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico, por eso que va elevado a 2, multiplicado por la concentración del cloro, y esta vez elevado a 1, ¿cierto? De acá adelante, de esta molécula de cloro, va un número 1, que obviamente eso no se anota. Y todo eso dividido por la concentración de los reactantes elevado a su respectivo factor estequiométrico, que en este caso sería el cloruro de nitrocilo elevado a 2, ¿cierto?, por este factor. Y bueno, ahí estaríamos en condiciones, ¿cierto?, de comenzar a reemplazar la concentración de óxido de nitrógeno en el equilibrio elevado al cuadrado, que sería igual a 0,467 elevado a 2 multiplicado por la concentración de cloro elevado a 1, la concentración de cloro en el equilibrio 0,234 elevado a 1, y todo eso dividido en la concentración del cloruro de nitrocilo también en el equilibrio, pero elevado a 2, que nos dio 1,2 elevado a 2. Y bueno, al introducir estos valores en la calculadora, nuestro resultado final es 3,544 por 10 elevado a menos 2. Y ese es el resultado, ¿cierto?, de la constante de equilibrio de esta reacción. Un poco largo este ejercicio, pero hay que manejarse bien con los pasos, ¿cierto? En primer lugar, crear la tabla, donde esa tabla nos indica la secuencia de la reacción, una parte inicial, después lo que reacciona y finalmente una condición final o la condición de equilibrio, ¿cierto?, que alcanza la reacción. Y también recordar el concepto de molaridad, porque en la expresión de constante de equilibrio las concentraciones van expresadas en molaridad. Muy fácil, nos vemos en el próximo video.